¿Qué tal, queridos hermanos? Dios les bendiga. Ya que no podemos congregar por el tema del virus, algunos me pedían que comparta un mensaje. Y yo quiero compartir un mensaje no solamente para la congregación nuestra, sino para todos aquellos que ustedes le quieran compartir este video. Porque yo quiero compartir una palabra que se encuentra en el libro de Juan, en donde Jesús habla y dice estas palabras. Libro de Juan, capítulo 3, versículo 14 y 15, dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo quería compartir este mensaje porque en este mensaje Jesús está hablando y Él está compartiendo esto. Y Él dice: así como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Estaba hablando de sí mismo y estaba diciendo: así como aquella serpiente fue levantada, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Estaba hablando de la cruz del Calvario, estaba hablando en que Jesucristo iba a ser colgado en la cruz del madero. ¿Y por qué Jesucristo iba a hacer eso? Porque esta comparación que él mismo hace con la serpiente que fue levantada en el desierto, aquello era símbolo de lo que Jesucristo iba a hacer en la cruz del Calvario. Y cuando vemos aquello que era símbolo de la serpiente que fue levantada, vemos que la Biblia enseña esto en Números. Dice que los hijos de Dios, escuche bien, los hijos de Dios, los escogidos de Dios, el pueblo de Dios, dice que había pecado porque ellos dijeron: ¿para qué nos sacó Dios al desierto? Para que muramos aquí y nos da de este pan liviano, ¿no es cierto? Se quejaban del pan liviano, no lo querían. Y saben que aquel pan liviano al cual se refería era aquel pan que bajaba del cielo, el maná del cielo, que se le llamó maná del cielo. Y sabe que el maná del cielo representa al espíritu de vida, el pan de vida. Y ellos, al rechazar esto, Dios se enojó con ellos. Y por esa causa vino, porque no le creyeron a Dios primeramente. Y entonces empezaron a quejar y por causa de ese pecado, dice la palabra que las serpientes aparecieron unas serpientes y empezaron a picar a los hijos de Dios con una mortandad tremenda y empezaron a morirse montones. Es casi parecido a lo que ocurre hoy con este virus. Pero quiero hacerle ver algo. El Señor dice que esto ocurrió en Números, ¿no es cierto? Y entonces este pueblo, cuando vio que había pecado contra Dios, ellos mismos dijeron: hemos pecado contra Dios. Entonces le dijeron a Moisés que interceda por ellos, y Moisés ora a Dios y Dios le dice: bueno, te vas a hacer una asta y en esa asta vas a colgar una serpiente. Y todo aquel que fuere picado con esa mortandad mirará aquella asta y aquella serpiente que fue elevada. Y dice que cuando ellos miraban, la gente quedaba libre de la mortandad. Y Jesús toma esto como el ejemplo, porque aquello estaba hablando de lo que Jesucristo iba a hacer en la cruz del Calvario. Por eso esta comparación. Y acá en este versículo nosotros vemos que Dios dice: es necesario que yo sea levantado. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que la muerte nos toque. Y en aquella oportunidad las serpientes mataban a muchos de los hijos de Dios. Ahora, ¿saben por qué aparecieron las serpientes? Las serpientes aparecieron por causa del pecado de los hijos de Dios. Y como causa del pecado aparecieron las serpientes. Y sabe que esto tiene mucho que ver, porque cuando
Dios en el huerto del Edén les dijo a Adán y a Eva, no toquen de este árbol, ¿no es cierto?, del árbol del bien y del mal, porque se van a morir. Y ellos no le creyeron. Podían haber tomado el árbol de la vida, pero lo menospreciaron. Y entonces, por no haberle creído, porque el pecado original, mi hermano, es el no tenerle fe a Dios. No es la desobediencia, como muchos dicen, es no tenerle fe. Porque si le hubiesen tenido fe a Dios, cuando la serpiente vino y dijo, eso es mentira, hagan esto, porque eso no es verdad. Entonces no hubo fe. Y saben, eso es pecado. Eso es pecado. Por eso cuando la serpiente viene, es porque ellos no le creyeron. No le creyeron a Dios. Y la fe, el no tenerle fe a Dios, es muy fuerte eso. Y por causa de ese pecado, apareció la serpiente en el huerto del Edén. Lo mismo acá. En el huerto del Edén despreciaron el árbol de la vida y tomaron de lo malo. En el desierto despreciaron el maná del cielo. Y por esa causa nuevamente las serpientes aparecían. Pero hay una solución para esta mortandad, ¿no es cierto? Y es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, dijo Jesús, y así lo hizo el Señor. Murió para que nosotros ahora miremos con fe y no nos toque la mortandad. Pero quiero decirles algo, porque este virus, hermanos, toca y mata la carne. Pero cuando Dios habla de mortandad, Dios está hablando del pecado, porque el pecado te mata dos veces. Mata la carne y mata el alma si no tenés a Cristo. Pero la Biblia enseña que si vos pones tus ojos en Cristo Jesús, Señor nuestro, en aquella obra gloriosa, dice la palabra que para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiere frenar toda la mortandad, pero acá nosotros vemos algo. La Biblia enseña esto, que cuando yo recibo a Jesucristo y me arrepiento de mis pecados, así como el pueblo de Israel dijeron, pecamos, ¿qué hacemos ahora? Bueno, es tiempo de mirar ese altar que ellos habían levantado, esa asta con la serpiente. Pero ahora, cuando vino Jesucristo, lo que nosotros tenemos que mirar es a Jesucristo, que nos va a salvar para vida eterna. Para vida eterna. Pero quiero que vean algo. Seamos creyentes en Cristo o no, todos vamos a tener una muerte en la carne. Nosotros todos vamos a morir un día, ya sea por este virus, ya sea por cualquier otra enfermedad que hay en el mundo entero. Pero hay algo que nosotros tenemos que entender. Hay una muerte segunda. Esto lo habla en Apocalipsis. Y lo que Dios promete, aquel que venciere no sufrirá la muerte segunda. Hay dos clases de muerte, en la carne y en el alma, pero el Señor permite que nosotros un día dejemos este cuerpo, porque este cuerpo sufre montones de cosas, pero allá nosotros vamos a tener un cuerpo eterno. Por eso el Señor nos promete vida eterna. Y para todo aquel que cree en Dios, escuchen esto, la Biblia dice que estamos sentados con Jesucristo en lugares celestiales. Esto lo dice en Efesios. Los primeros capítulos habla de esto, en el primer capítulo, de que nosotros estamos sentados en lugares celestiales. ¿Y qué es lo que está sentado allá? Lo que está sentado allá es el cuerpo eterno que Dios tiene preparado para los que le creen, para los que han creído en Cristo Jesús y recibirán vida eterna. No sufrirán la segunda muerte. Así que este virus puede matar la carne, pero aquellos que hemos creído en Dios no puede matar no puede matarnos por segunda vez. Es por eso que nosotros debemos estar confiados, y aún si tuviésemos esa fe, ¿no es cierto?, que el Señor depositó en nosotros, esa fe que ya está, si la activamos, aún en este tiempo, aún en este cuerpo de carne, Dios puede detener
Aún la mortandad puede detener esta enfermedad, puede secarla. Dios puede hacer todo eso, porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Por eso yo quiero dar este mensaje, para que los hijos de Dios no pequen, porque muchas veces, mi hermano, por causa del pecado, mucha gente muere antes de lo previsto. Y esto es así, sean hijos o no. Sean hijos de Dios, no importa. A veces el pecado hace que nosotros apresuremos ese tiempo. Y yo te quiero decir, esto es una advertencia para los hijos de Dios, porque los hijos de Dios pecaban y venía la mortandad. Mi hermano, este es un tiempo de reflexión para todos nosotros los que conocemos de Dios. Que nos volvamos a Dios, nos podamos arrepentir de nuestros pecados y caminar en una vida en santidad, porque por causa del pecado, hermano, viene mortandad. ¿No será que este es un aviso para nosotros los hijos de Dios? Hoy no podemos congregar y lamentablemente algunos querían congregar cuando no podemos, y cuando teníamos libertad no lo hacíamos. Es una advertencia, mi hermano, para que no despreciemos el maná del cielo, no despreciemos al Espíritu Santo que nos llena, no despreciemos, mi hermano, aquello. Y yo no solamente quiero hablarle a los hijos de Dios, sino que quiero decirle a aquellos que van a escuchar este video, a aquellos que lo van a ver: y si no tenés a Cristo, acércate a Jesucristo, porque por más que un virus toque y dejes tu morada, pero el problema no es que dejes esta morada, porque esta morada terrestre la vamos a dejar. El problema es, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Recibirás la segunda muerte o tendrás vida eterna? Solo Jesucristo te puede dar vida eterna. Quizás estés con este virus ya. Y yo te digo, recibe a Cristo en tu corazón, para que cuando tú te vayas al cielo, vayas a la vida eterna y vayas a ocupar ese cuerpo glorioso que Dios tiene preparado para vos también. Porque si esta morada terrestre se deshiciere, allá tenemos una gloriosa que Dios preparó para nosotros, un cuerpo glorioso, un cuerpo para vida eterna. Sé inteligente como fue aquel malhechor que estaba siendo colgado en la cruz también al lado de Jesucristo. Uno lo injuriaba y se burlaba, pero el otro dijo: nosotros somos pecadores, nosotros hicimos mal, pero este ningún mal hizo. Y reconoce a Dios, se arrepiente, reconoce a Dios y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y este malhechor que estaba a punto ya de morir, Dios le dio la promesa y le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Así sean los últimos segundos de tu vida, yo quiero decirte algo: recibe a Cristo, que es el único que murió por vos en la cruz, el único que puede limpiar el pecado, el único que puede borrar ese virus que viene de hace años, desde el Génesis, ese pecado por causa de que el hombre no le cree a Dios. Este es tu tiempo de poner la vista en Jesucristo. Por eso Pablo decía: hermano, puesto los ojos en Cristo Jesús, puesto los ojos en Cristo Jesús, es el único que nos salva. Mi hermano, Dios te rebendiga a vos que estás escuchando, pero para vos que por ahí nunca recibiste a Cristo Jesús, yo te digo: deja la idolatría, deja la hechicería, deja la umbanda, la macumba, el quimbanda, la idolatría, deja todo aquello que nos sirve, porque nada de eso te puede salvar. Solo Jesucristo salva, y dice la palabra que un solo nombre fue dado a los hombres en que podamos ser salvos, y ese nombre es Jesucristo. Por eso quiero orar por vos que quizás estás con este problema, que estás con este virus. En el nombre poderoso de Jesús oro, porque el brazo de Dios no se ha cortado, y dice la palabra de Dios que si oráramos con fe, si pedimos con fe, Dios puede obrar un milagro. Y yo quiero orar por tu vida. A lo mejor todavía tenés hijos que criar, a lo mejor tenés hijos que criar y le estás pidiendo a Dios que te extienda la vida. Si en este momento le pedís a Dios, a Jesucristo, que entre, Él es la vida y Él puede extenderla aún en tu cuerpo mortal, para que sigas criando tus hijos, para que sigas con los tuyos, en el nombre poderoso de Jesús. Si estás haciendo esta oración, decile: Señor, yo te recibo como mi Salvador, me arrepiento de mi pecado,
Y quiero que entre en la vida eterna. No quiero menospreciar el maná del cielo. No quiero menospreciar a aquellos que menospreciaba el pueblo de Dios. Ahora recibe el Espíritu Santo de Dios. Recibe el Espíritu de vida. Para que cuando Cristo venga en su reino, hay una promesa, la misma promesa para el malhechor es para vos. Hoy estarás con Él en el paraíso. Si estás al borde, no pierdas el último tiempo que tenés en este mundo. Recibe a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida y verás qué glorioso es haber creído en Jesucristo. Verás qué glorioso es creer en aquel que te puede dar vida eterna. Por eso, en el nombre poderoso de Jesús, Señor amado, aquellos que están escuchando, yo te pido que les tiendas la vida. Si tienen hijos que criar todavía, oh Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, oro para que el nombre de Jesucristo sea glorificado. Esto no es por mi gran oración, esto es porque Él sigue dando oportunidad para que vivas. Él sigue dando oportunidad para que tengas vida eterna. Él sigue dando oportunidad para que heredes un cuerpo incorruptible en el reino de los cielos. Y es por eso que en este momento, en este tiempo de mortandad, en este tiempo que para muchos será el último momento, pero no será el último momento si le crees a Jesucristo, porque Él te dará vida eterna. No será el último momento, sino que será el comienzo para que vivas una vida eterna con Cristo Jesús, Señor nuestro. Recibe a Jesucristo en tu corazón y la gloria sea para Jesucristo, Señor nuestro. A Él sea toda la gloria. Nos seguimos congregando, hermanos, porque, hermanos, no solamente es congregar en cuatro paredes, es congregar en la presencia de Dios. Lo más importante es tener una comunión con Dios, con Él en este tiempo. Que tu familia se acerque a Dios, que la familia se acerque a Cristo, que dejen de lado todo. Mi hermano, no solamente hay que venir a Jesucristo cuando los problemas nos acosan. No es que hay que venir a Jesucristo cuando aparece el Goliat. David era alguien que estaba percibido. Él estaba lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo, para que cuando aparezcan los Goliat, mi hermano, terminen derrotados. Sí, mi hermano, prepárate. Porque este es un tiempo donde no tenemos que estar mirando al gran Goliat, sino tenemos que estar mirando al Dios Todopoderoso que está con cada uno de aquellos que le cree. Mi hermano, Dios te bendiga y la gloria sea para Jesucristo, Señor nuestro.